Benvidos á aula de FOD, benvida Sonia. Este es un inciso en nuestra lengua habitual, pero a partir de ahora pues comenzaremos a hablar español, ¿vale? Bueno, yo de Sonia tengo que decir que no la conozco personalmente, bueno, la sigo en las redes sociales desde hace mucho tiempo, pero ella está aquí, cerquita de Foz, fue su lugar de nacimiento, a 30 kilómetros de Foz, y entonces, bueno, la teníamos que tener sí o sí en el aula de Foz, ¿no? Ella tiene una agenda enorme y apretada, pero sus charlas educativas, bueno, están a nivel Iberoamérica, a nivel España, ella está en cualquier lugar del mundo, ella no sé cómo hace, y sobre todo, muchas gracias, Sonia, por tu altruismo, tu empatía y tu generosidad, porque una persona que trabaja tanto y lleva tantos años de investigadora, no es fácil que te abra las puertas de su agenda, te enclave, y encima pues sea a coste cero, ¿no? Que eso en estos tiempos que corren parece que no es posible. Ella es profeta en su tierra, entonces yo creo que tiene enormes muestras de cariño de sus gentes y bueno, es de esas personas que yo digo, es que tiene que ser profeta en su tierra. Así que bienvenidos a la conferencia 2 años de pandemia. Paso a presentar a Sonia, que bueno, hacer un currículum mínimo de Sonia es imposible. Doctora Sonia Villapol, formada de base en la Universidad Gallega de Santiago de Compostela, pero luego es doctora en neurociencia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 2010 trabaja en Estados Unidos, en el Centro inicialmente Medicina Regenerativa, es profesora de neurociencia en varias universidades, como la de Washington, D.C., y desde 2018 es jefa de laboratorio y profesora de neurocirugía en el Hospital Metodista de Houston, Texas, en Estados Unidos. Es profesora también de neurociencia en la Facultad de Medicina en Weill Cornell, ¿no?, de Nueva York. Y bueno, ella tiene más de 60 artículos científicos publicados y numerosas investigaciones. Entonces, se centran sobre todo, que eso sí que me llama la atención, tiene un ámbito muy específico, daños cerebrales y enfermedades neurodegenerativas. Pertenece a más de 10 instituciones académicas en España, Francia y Estados Unidos, mentora investigadora, revisora en el panel de neurogenética molecular, y en sus últimos 20 años sus investigaciones se centraron en daño cerebral, inflamación, neurodegeneración y conexión cerebro-microbiota intestinal, cosa que yo descubrí hace poco, desgraciadamente. Y en estos 2 últimos años los efectos del COVID-19 son su campo de trabajo. Trabaja con el equipo internacional de investigación COVID-19, es presidenta de la Comunidad Científica de Españoles en Estados Unidos, en Texas, y fue top 10, por ahí yo la descubrí, de mujeres líderes en el exterior. Lucense del año 2020, pregonera de las fiestas de San Lucas, un pueblo cercano de aquí, en el 2021, de Mondoñedo. Colabora y difunde ciencia en diversos medios de radio, televisión y prensa escritas. Y bueno, imparte charlas sobre divulgación científica en España, Estados Unidos y Latinoamérica. Pues nada, Sonia, bienvenidos al aula y vamos allá. Muchísimas gracias por la presentación, encantada de hablar. Oxalá estivera aí na Mariña, pero bueno, próxima vez, pronto estaré en Lugo en junio, o sea, entonces espero conocerte en persona, Fuensanta. Gracias por la invitación, para mí todo un placer y otra vez repito, no sé muy bien si la audiencia, si la presentación, pues bueno, pues se adaptará a todas las personas o las inquietudes o por qué os apuntasteis a esta charla, ¿no? Pero bueno, estoy muy abierta a preguntas cuando estoy dando la charla y si hay algo que no está bien entendido, pues puedo darle más énfasis o pasarlo por alto si es algo mucho más complicado que no interesa. Así que podemos hacer la charla un poco más interactiva y así nos ahorramos, como hay tiempo, ¿no? Como 2 horas, y así nos ahorramos confusiones y cosas. Intentaré hacerlo lo mejor que pueda, pero bueno, eso que repito, que no es fácil cuando
cuando hay tanta gente detrás y no conoces muy bien la audiencia. Así que vamos a empezar. Y voy a compartir pantalla, la presentación. Si algo va mal con las diapositivas o van despacio o cualquier cosa, pues me puedo parar o lo que sea. No vaya a estar hablando más adelante y no seguir el hilo de lo que estoy diciendo con las diapositivas. Ahora creo que se ve la pantalla completa, ¿verdad? Pues bien. Sí, todo perfecto. Vale, estupendo. Pues voy a empezar. Esta foto, si se ve ahora, es donde trabajo, es en el Texas Medical Center en Houston. Es un complejo hospitalario y de institutos de investigación y universidades. Es como una microciudad solo donde se hace ciencia e investigación biomédica y es el centro más grande del mundo, el centro biomédico. Por lo tanto, es un lujo trabajar aquí y sobre todo porque puedes colaborar y trabajar con gente solo cruzando la calle, ¿no? Que hay laboratorios en cada uno de estos edificios y la financiación también es bastante buena, aunque no es nada fácil porque es muy competitivo mantener los laboratorios y bueno, en fin, llevo aquí 4 años y antes pues pasé 8 años algo más de 8 años, casi 9 en la zona de Washington, D.C. y la zona de Maryland, en el norte de Estados Unidos. Y bien, es más o menos, es más mi casa actualmente. Y en relación al COVID empezamos a investigar, cuando estalló la pandemia y todo esto, empezamos a reunirnos y a investigar distintos aspectos de este virus que era tan desconocido para nosotros, ¿no? Formamos este equipo de investigación internacional de la COVID y nos centramos en distintos aspectos, ¿no? Lo que era la parte de bioinformática, la parte más clínica, tratamientos, genética, todo por Zoom, por online, aquí en Houston, y luego ya se extendió a nivel de Estados Unidos y luego ya se incluyeron investigadores científicos de distintas partes del mundo, Sudamérica, Europa, España, China incluso. Y Perdona, Sonia, sí. que te moleste, no se está viendo la presentación. Hazme un favor, cuando estás en PowerPoint, le das a presentación, no al PowerPoint, sino en las partes que tienes de abajo que pone notas, comments, hay un apartado que es un cuadradito con una cosa por arriba, como si fuera una presentación. Ahí el último, antes del, Sí. del menos. Si le das ahí... Sí. Se pone como es presentación, tú solo le tienes que dar a las flechas y a ver si así se ve la presentación, porque no estábamos viendo dónde trabajas ni nada. Vale, buena idea. Si era el problema. A ver si quito la traducción esta del portugués, que no sé cómo está aquí, ¿verdad? Dar charlas en tantos idiomas. Déjame. No sé cómo. Si quieres, quita la presentación y vuelve a darle. Por si acaso volvemos a abrir para que sea en plan presentación. Narrations, use timings. Vamos a borrar todo esto porque... Hola, ¿qué tal? Ahora va bien, ¿no? ¿En qué diapositiva estás? Yo estoy viendo la 3. El de Corbin, ¿verdad? Corbin, sí, estamos viendo esta. ¿No vimos dónde trabajabas la foto de la diapositiva 2? Aquí sí. ¿Ahora? No, sigo sin verla. Dale a presentación. Es que no estamos viendo presentación, estamos como si estuvieras haciendo el PowerPoint. Así no. Déjame cerrar, volver a abrir. Vale. Discúlpame, es que si no pueden ver los alumnos, entonces por eso. Entonces, aquí, view, show. Esto está todo, subtítulos. No hay. Y espero que no salga. Y ahora, aquí, por ejemplo. Compartir pantalla, tienes que darle a compartir pantalla. Que no detalle. Nada, tranquila, para eso estamos. Ok.
A ver, ahora sí. Vale, estás compartiendo pantalla ahora mismo, pero todavía no me sale la presentación. Ahora, vete dándole a la segunda. Sí, ya Ahora, le di. perfecto. Ahora, perfecto, vale. Sí, Sigo, perdóname, Sara. nada, no, gracias por avisar, ya se suponía que... entonces, sí, bueno, este es el Texas Medical Center que mencioné antes, esta es por suerte no tengo muchas animaciones, por lo tanto va a ser un poco más fácil pasar las diapos. No sé si estáis viendo ahora los congresos que organizamos. Básicamente la finalidad de este grupo era comunicar rápidamente todas las investigaciones que había a tiempo real, ¿no? En todas partes del mundo sobre el COVID. Desde los primeros investigadores con los que hablamos venían de Italia, que fue donde apareció al principio, y luego aquí en Estados Unidos, donde recibimos muestras de pacientes para analizar, fue de Nueva York, que es donde empezó, digamos, los más casos, y así básicamente. Y con esto llevamos 2 años, incluso ahora yo ya no me reúno tanto, pero sí que siguen reuniéndose semanalmente. No sé si ahora veis la diapositiva de publicaciones. Si no, Sí, la saldrá. estamos viendo. Sí, ahora sí que veo todo perfecto, ¿vale? Estupendo, menos mal, qué alivio. Estaba bastante preocupada. Pues sí, esto es como conclusión, ¿no? Algunas de las publicaciones que saqué, que sacamos en relación a las investigaciones que llevamos hecho estos 2 años. Descubrimos polimorfismos en el virus, por ejemplo, en las secuencias de los virus que podrían afectar a la detección de la PCR. Hicimos este artículo de review, fue relacionado con los cambios gastrointestinales que había en los pacientes de COVID durante la fase de hospitalización y qué consecuencias tendría. Ya esto se publicó en diciembre aquí, bueno, salió en preprint en agosto, es decir, que ya en el 2020 ya se sabía obviamente que no era solamente una enfermedad respiratoria. Luego empezamos a desarrollar un ensayo clínico con pacientes para tratar a estos pacientes con prebióticos para intentar mejorar la inflamación durante el tiempo de hospitalización. Este es el estudio que estuvimos realizando en mi laboratorio en colaboración con otros laboratorios aquí en Houston y también con Buenos Aires, con un hospital de Buenos Aires. Y luego participé en varios trabajos o estudios en relación a la vacunación en España, la percepción de la información sobre COVID en distintos ámbitos también en España y últimamente nos centralizamos en estudiar y analizar la COVID persistente. Tanto este trabajo que publicamos en el 2021 de COVID en adultos y ahora acabamos de sacar la COVID persistente en adolescentes o en niños. También publiqué un capítulo en este libro de fisiopatología de la COVID en que coordinó una investigadora de Navarra, creo, que reunió distintos capítulos de distintos ámbitos de la COVID, se llama la doctora Esther Barreiro, y lo publicamos en español porque era diseñado más que nada para el público hispanohablante, ¿no? En Latinoamérica, etcétera, que hay tanta prensa, hay tanto escrito, hay tantos artículos en inglés y muchas veces no llega a los médicos o los clínicos en algunos países que no controlan inglés o no leen con fluidez, ¿no? Y prefieren en español y por lo tanto fue uno de los libros que sacamos, que tuvo bastante impacto. Ya cuando empezamos a hablar de COVID en relación a esto, sin duda alguna, ¿no? La infección del virus no afectaba solamente al cerebro, al sistema respiratorio, afectaba a muchos órganos y era multisistémica y básicamente en cada capítulo de este libro se van describiendo toda la fisiopatología de los órganos afectados por el virus, ¿no? Desde el respiratorio, el cardiovascular, gastrointestinal, que fue el apartado que hice yo, renal o nervioso, cutáneo, muscular, etc. Pero en esta charla quería centrarme un poco más en
en la COVID persistente, ¿no? Que a mi entender es lo que viviremos cuando termine todas las infecciones, ya avanzando más a la normalidad, pues es lo que arrastraremos de toda esta pandemia, ¿no? Serían los efectos y los síntomas que la gente sigue peleando con ellos, por la sencilla razón que no tenemos tratamientos y se están investigando incluso el diagnóstico. Y lo primero que hay que hacer es comunicar a los pacientes, es lo que más les puede ayudar, es decirle que, bueno, que son síntomas que son reales. No, un error grave que muchos médicos o bueno, muchas clínicas inicialmente estaban diciendo a los pacientes con esta atención al público, que algunas veces es incluso virtual hoy en día, ¿no? Que estos síntomas eran algo psicológico y era algo del estrés de la pandemia, etcétera, etcétera. Y esto no es así y no es real. Lo que dicen todos estos síntomas son realmente a causa de la infección del virus. Y esto es lo que mejor va a ayudar a los pacientes a pensar que no, digamos, que no se lo están inventando y que no es un problema psicosomático, ¿no? Que es un problema de la infección o de las causas de la COVID, de haber pasado la COVID. ¿Y qué es la COVID prolongado? La COVID es en femenino, ¿no? En español sería en femenino, pero la prensa y los medios normalmente lo masculinizan como si fuera COVID el virus. Yo a veces siempre me lo traducen cuando escribo un artículo o cualquier cosa para la prensa, siempre pongo la COVID porque es la enfermedad del coronavirus, ¿no? Pero siempre me lo traducen a COVID, así que bueno, más o menos es como, básicamente puedo decirle, llamarle COVID en femenino o masculino, y ahora ya es un poco aleatorio. Pues la definición de esta COVID persistente o de COVID prolongado, para mí, desde mi punto de vista, va a ser la crisis invisible, ¿no? Es la COVID invisible porque no está muy bien definida y va a ser un problema de salud pública. ¿Y qué es? Un montón de síntomas, es una constelación de síntomas, se llegaron a identificar más de 200, que ocurre mucho después de haber recuperado, entre comillas, ¿no? De la infección de la fase inicial. Y no siempre están relacionados estos síntomas a la gravedad de la COVID. Es decir, no siempre la gente que tiene COVID persistente requirió hospitalización y no siempre pasaron la COVID mal, ¿no? Simplemente incluso con COVID asintomática se pueden tener síntomas persistentes. Están relacionados con la gravedad, pero no siempre, ¿no? ¿Y cuáles son? Principalmente la fatiga, la dificultad para respirar. Estos son síntomas que se arrastran mucho de la fase inicial. La niebla mental, los trastornos de sueño, fiebre, síntomas gastrointestinales, etc. ¿Y cómo son? Pues puede ser un solo síntoma, puede que alguien que pasó la COVID pues tiene solo una cosa, algo, incluso un problema dermatológico, cualquier cosa, ¿no? Una sola. O puede tener muchos, o puede tener muchísimos. Pueden ser constantes que no se van a muchos al mismo tiempo, pueden ser transitorios que desaparecen y luego vuelven a aparecer, ¿no? Fluctuantes. Entonces es un poco individual y es personalizado esta enfermedad. Cada persona tiene digamos, un cuadro clínico específico dependiendo de muchos aspectos, ¿no? Y bien, ¿cuál es la definición cuando estamos hablando de la COVID prolongada o la COVID persistente? Depende mucho del organismo que lo diga. La OMS lo acaba de reconocer como enfermedad hace no mucho y considera que alguien tiene COVID persistente cuando tiene síntomas 2 meses después de la infección. La CDC aquí de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos lo categoriza como síntomas 1 mes después o más semanas, ¿no? Después de la infección, y la ANISI, que es otro acuerdo de distintos científicos investigadores, pues lo cataloga como 3 meses después. En resumen, desde 1 mes, 2 meses o 3 meses después que puedes tener estos síntomas y hasta cuándo aún está definido, ¿no? Hay casos de 1 año, 2 años, como ahora, que también siguen identificándose. Y sobre esto hablé en muchos medios ya desde, fijaros aquí, desde el 2020 estábamos hablando de COVID persistente
en septiembre y hasta hoy en día. Y bien, aún parece que a algunos medios o incluso a algunos políticos les sorprende y niegan la existencia de COVID persistente. Es un poco negar la evidencia para no asignar fondos de momento a la investigación, lo que va a ser un poco más grave si se acumula el problema. En cuanto a los factores que están asociados a COVID persistente, es curiosamente las mujeres las más afectadas de edad media y sobre todo si tienen algún tipo de comorbilidad, si tienen diabetes o si han pasado también la enfermedad más grave. La mayoría de las personas, como dije antes, se recuperan y después de la infección, después de un mes, ¿no? De las 4 semanas. Eso hay que tenerlo en cuenta. No todo el mundo, bueno, la gran mayoría de las personas infectadas van a tener un riesgo meses después de sufrir COVID persistente. Eso no es así, pero hay un porcentaje apreciable, bastante alto debido a todo el número de personas que se infectaron. Entonces, el porcentaje en número pues, es bastante elevado, ¿no? Que pueden tener síntomas a las 2 meses o 3 meses a partir de ahí. Y la magnitud de estas consecuencias, a nuestro entender, va a ser enorme en cuanto a esto, a un problema de salud pública. Va a haber muchísimas personas que van a tener una calidad de vida más debilitada debido a esto. ¿Y qué sabemos hasta ahora? No mucho, pero bueno, lo que se sabe es que el predominio de COVID persistente es en mujeres, ¿no? Poco a poco se van descifrando más y más estudios y se ve esto, que la media de edad no son, curiosamente, personas muy mayores, ¿no? Son mujeres jóvenes entre los 30 y 50. Muchas personas pasaron una enfermedad leve o moderada y no tenían comorbilidades, también no tenían problemas de salud antes, eran personas sanas aparentemente. La mitad de estos síntomas cumplen los criterios de los mismos síntomas que mucha gente con fatiga crónica o fibromialgia lleva sufriendo durante años. Entonces hay síntomas muy similares. No está claro muy bien si la vacunación después de tener la COVID persistente puede ayudar o no, porque algunas personas reaccionan peor y la mayoría mejor, pero bueno, eso está también bajo investigación. Obviamente antes de tener el COVID siempre vacunarse es bueno porque te proteges de la infección y también de los síntomas, ¿no? Pero es un tema distinto. Y normalmente estos síntomas se extienden durante un año, pero van remitiendo. A partir de un año ya prácticamente todo el mundo un porcentaje alto de la gente ya no tiene estos problemas. Y esto no significa que la mayoría, ¿no? Hay algunas personas que les dura mucho más. Pues bien, si buscáis en Wikipedia long COVID, esto en inglés, no tuve la curiosidad de buscarlo en español, pero bien, aparecen estos síntomas aquí, la definición, ¿no? Y el dibujo que seleccionaron en inglés para definir long COVID es un dibujo que hice yo de un artículo que publicamos en enero de 2021 y luego en Nature Scientific Reports, que es una revista científica, salió impreso en agosto del año pasado, ¿no? Hace casi un año, y tuvo una repercusión a nivel internacional tremenda porque fue el primer estudio de metaanálisis donde definimos qué síntomas y en qué porcentaje ocurren, más o menos, ¿no? Fijaros que estos datos fueron todos los estudios que se publicaron en el 2020 relacionados con COVID persistente y pertenecían obviamente a estudios en la población no vacunada. Y esto es un antes y un después, ¿no? La vacunación, las vacunas contra el SARS-CoV-2 pues cambiaron la perspectiva y reducieron muchísimo, afortunadamente, los síntomas persistentes. Por lo tanto, todo este porcentaje se reducieron a medida que la gente se vacunó. En este estudio encontramos que el 80% de las personas que habían pasado la enfermedad, la mayoría de los estudios eran gente hospitalizada, también hay que decirlo, pues que presentaban por lo menos un síntoma. Y 8 de cada 10 son muchas, ¿no? Es decir, podría ser un síntoma después de 3 meses que era, por ejemplo, tos o náuseas o dolores de cabeza o fatiga. Nosotros identificamos
muchísimos, pero 55 eran los más predominantes, digamos, en todos los estudios analizados, que miramos casi 18.000 estudios. Y bien, por predominancia teníamos que era la fatiga, el 60% de la gente pues, estaba cansada, tenía este cansancio constante, dolor de cabeza, trastornos de atención, esto de lo que se llama en inglés brain fog, que están estados de confusión, que no pueden ni leer una página de un libro, pérdida de cabello, curiosamente también, o disnea, ¿no? Hay muchos, y luego todos los que veis aquí, ¿no? Si veis en el margen derecho, todos estos se relacionan con los síntomas neurológicos. Después de nuestro estudio hubo también cientos y miles de estudios más o menos verificando lo mismo. Este en particular era hasta los 7 meses. Nosotros analizamos la COVID persistente en los primeros 5 meses. Este se extendió un poco más y luego ya hubo estudios más a largo plazo. Eran las 10 quejas o los 10 síntomas que la gente más comunes, ¿no? que hablaban eran de esta disfunción cognitiva, es decir, la pérdida de memoria. Dolor de cabeza también, igual que nosotros, que lo encontramos, el hormigueo en los brazos, en las piernas, el trastorno de pérdida de gusto, de olfato, dolor muscular, mareos, dolor en general de músculos y visión borrosa incluso, y el zumbido en los oídos, este tinnitus, que es muy desagradable. Entonces era un padecimiento de la población que manifestaban continuamente. Ahora estoy en la diapositiva de esta tabla de Lancet, espero que vayamos bien. En cuanto a mi discurso y las diapositivas. Bien, este es el primer estudio que se publicó en agosto del año pasado, donde ya estaban hablando de los síntomas después de un año, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Y se vio que casi la mitad de los pacientes presentaban por lo menos uno de los síntomas. En nuestro estudio, por lo menos era el 80% de los pacientes. Ahora ya, a medida que transcurren los meses, los síntomas van mejorando y algunos van desapareciendo. Pero aún así no es preocupante que después de un año que sigan también. Y entonces este artículo se lo he publicado hace unos días, el 13 de abril, y es una clasificación de lo que podríamos identificar en la fase aguda, acute phase, a tiempo medio y en la fase más de largo plazo, ¿no? Entonces, dependiendo del órgano que causa estos síntomas persistentes, pues se van, dependiendo de estos síntomas también, ¿no? Se van recuperando, no, se van alargando en el tiempo, no. Y como veis, los problemas respiratorios son los que más perduran, lo que veis aquí en verde, la disnea, la tos persistente y sobre todo problemas neurológicos, ¿no? El dolor de cabeza puede durar hasta tener estos dolores de cabeza constantes durante un año y es bastante debilitante, ¿no? Y luego problemas cardíacos también. Y luego hay otros síntomas los síntomas dermatológicos que van desapareciendo antes y se van recuperando antes, ¿no? Hay otro estudio también que no solo los síntomas de COVID persistente, pero es el riesgo de desarrollar más patologías. También se está analizando. Un año después de la enfermedad, de recuperarse de la fase aguda, pues las personas pueden presentar más riesgo de algún tipo de problemas cardiovasculares. Pueden aparecer ritmos cardíacos anormales. Estas son enfermedades que se desencadenan a raíz de esta infección, de la inflamación que causó la enfermedad en la fase inicial, que desapareció, la gente se recuperó y luego tiene un mayor riesgo de tener estas patologías. Por ejemplo, infartos o insuficiencia cardíaca, coágulos de sangre, etc. Y curiosamente estas personas no requirieron hospitalización, es decir, pasaron la COVID de manera moderada o bien sin ningún tipo de mayor problema. Pero claro, la inflamación persistente perduró, ¿no? Aunque no se detectara en esto, ¿no? Y bien, esto es lo que sabemos hasta el momento de los estudios que hay a largo plazo de lo poco que se sabe, porque claro, recientemente hablar de largo plazo de una enfermedad que tiene 2 años tampoco se puede decir mucho.
otro metaanálisis muy similar al nuestro, este se publicó en septiembre del año pasado, nos daba a entender qué tan comunes son estos síntomas en las personas que pasaron la COVID, digamos, con síntomas moderados en la fase inicial, COVID leve o sintomática incluso. Y aquí analizaron todos los estudios que se publicaron de síntomas persistentes y bien, se vio que el síntomas persistentes se desarrolla entre un 30 y un 60%, dependiendo de la edad y otros factores de los pacientes que pasaron la COVID leve, digamos. Principalmente eran mujeres, el 60%, y el 35% no tenían problemas subyacentes, no tenían un tipo de comorbilidad. Significa que eran personas sanas completamente, ¿no? De este 35% sacamos que el 65% sí que tenían, es decir, personas que tenían diabetes, obesidad, etcétera, hipertensión, pues eran más propensas a desarrollar COVID persistente. Pero curiosamente no sabemos qué condicionantes pueden arrastrar a sufrir COVID persistente en personas aparentemente sanas y sin un tipo de patología inicial. ¿Qué pasa con la vacunación? El gran tema de si las vacunas nos protegen de la COVID persistente. Para empezar, sabemos que las personas vacunadas también pueden tener COVID persistente. Eso no se puede decir que no, que la vacuna protege contra la COVID persistente, porque no es verdad. Y sí, es cierto, ¿no? Personas que estamos vacunadas nos podemos infectar de COVID otra vez y podemos desarrollar COVID persistente, pero en menor grado todos los síntomas. Esa es la diferencia, ¿no? Los datos hasta el momento indican que 1 de 4 personas con COVID persistente que se vacunan pueden interrumpir las secuelas que tienen. Hay mucha gente que lo dice, ¿no? que tenía COVID persistente, un síntoma constante, se vacunó y luego desaparecieron completamente, ¿no? Pero estamos hablando de 1 de cada 4, las otras 3 están bajo investigación, no se sabe exactamente. Hay un porcentaje que mejora, hay otro porcentaje que no le pasa nada. Y hay curiosamente un porcentaje muy bajo, lo que veis aquí en la gráfica arriba, en rojo, que va a peor. Es decir, hay una activación del sistema inmune causado por las vacunas que acelera o que empeora estos síntomas. Y no se sabe qué predisposición tienen estas personas a desarrollar esta activación del sistema inmune. Por lo tanto, es la investigación que necesitamos concluir aquí y analizar más. No sabemos por qué y quién, eso es lo importante. Y bien, las vacunas, sabemos que vacunarse reduce hasta la mitad, el 50%, el riesgo de COVID persistente, ¿no? Entonces es importante de puntualizar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños? ¿Por qué los niños no se enferman tanto de COVID y de COVID también en la fase aguda y también en COVID persistente, ¿no? Porque tienen una inmunidad innata diferente y esto lo sabemos por los niveles de interferón que tiene en la fase inicial, que es un interferón que afecta a la parte superior del sistema respiratorio, que protege a los niños y a los adolescentes de la gravedad, ¿no? de la enfermedad en la fase aguda de la COVID. Esto no significa que algunos niños, obviamente, como sabéis, pueden sufrir el síndrome multisistémico inflamatorio y que es muchísimo más grave en niños que en adultos y pueden fallecer de COVID y enfermar gravemente o pueden tener otro tipo de problemas, obviamente. Este es un diagrama, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que la inmunidad innata ocurre en niños y que es mayor en las fases iniciales, que va disminuyendo a medida que nos hacemos adultos y se va desarrollando la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, hay distintos factores del sistema inmune que son diferentes y, por lo tanto, afortunadamente les da cierta protección de la fase inicial inflamatoria. Pero esto significa que el COVID persistente no afecta a los niños. Pues no, sí que afecta, ¿no? Afecta a los niños y a los adolescentes. Y este es el segundo trabajo que publicamos también de otro metaanálisis con todos los estudios que hay hasta ahora, hasta febrero de este año, ¿no? De COVID persistente en niños y en niñas y adolescentes. Y curiosamente no hay muchos trabajos porque bien, fueron los niños normalmente no se detectó que habían pasado la COVID o no y no se han hecho los tests de diagnóstico como los adultos, simplemente porque son mayoritariamente
asintomáticos o síntomas leves y no se hacen la PCR o el test de antígenos, ¿no? Por lo tanto, hay muchos niños que probablemente pasaron la infección y tienen un tipo de estos síntomas y no se determina si es la causa, fue la COVID o no. Pero bien, afortunadamente la prevalencia del COVID pediátrico es mucho menor. Y como veis, estos círculos son los porcentajes. Aquí tenemos un 25%, es decir, 1 de cada 4 niños que pasaron la COVID pues presentan al menos un síntoma un mes después. Pero esto va disminuyendo a medida que transcurren los síntomas y los síntomas son muy similares a los adultos, quizás más a nivel neuropsiquiátricos, de estado de ánimo, neurológico, afecta más en niños quizás, ¿no? Pero también problemas gastrointestinales, pero como veis los porcentajes son muchísimo menores, pero no significa que no existen. Principalmente tenemos fatiga, problemas cognitivos, cambios de humor, irritabilidad, un poco similar a lo que ocurría con la COVID en adultos. Y sobre todo aquí también hay que decir que es dependiendo de la severidad. Los que pasaron la enfermedad aguda grave, pues se notan, ¿no? Al final. Si veis aquí esta comparativa solamente de los síntomas neurológicos de adultos y de niños, los porcentajes cambian considerablemente. Este es otro artículo que estoy escribiendo ahora mismo y comparando los dos. Y bien, afortunadamente, ¿no? Pero no significa que no haya que prestarles atención o que no requieran un tratamiento igual que los adultos, pero la prevalencia es menor. Por ejemplo, en relación a esto, hay muy pocos datos clínicos, pero hay test y hay de estos cuestionarios que se mandan por teléfono a las familias para informar si la gente en su hogar que pasó la enfermedad, pues qué tipo de síntomas no desaparecieron, ¿no? A medida que transcurrieron los meses. Sobre todo esta asociación de Long COVID Kids en Inglaterra tiene muchos datos y está aportando mucha información y como veis en esta gráfica que publicaron, pues los más entre la edad de 2 a 16 años, pues eran el colectivo que tenía más síntomas en los primeros meses, ¿no? En los primeros 3 meses, lo que veis de amarillo, y luego los síntomas se van reduciendo en los 3 meses como la mitad y ya más de un año ya hay menos niños y adolescentes que tienen síntomas persistentes, pero eso no significa que no. En cuanto a la población adulta, acaba de salir un dato espectacular de COVID en general, ¿no? En Inglaterra, y que afecta a 1,7 millones de personas, y esto significa que estos todos contagios masivos, incluyendo los contagios con Omicron, pues representan un 2,7% de la población, y eso es un número bastante elevado, un 2% de una enfermedad debilitante durante meses es bastante considerable para diagnósticos y tratamientos y trabajar más en esto. Es bastante alto, ¿no? por la cantidad de gente que esto representa. Y en cuanto a las variantes, también se habló muchísimo y yo concretamente lo critiqué bastante cuando, por ejemplo, la Sociedad de Médicos de Familia Española pues, decía que ya estaba bien, que había que gripalizar la COVID y vivir con el Omicron, que era una variante ligera, digamos, y que había que volver a toda la normalidad cuanto antes. Era aventurarse mucho en datos que no teníamos. Y los datos que no teníamos es que si el Omicron realmente causaba COVID persistente. Y sí que lo causa, ¿no? En algunos estudios que acaban de salir, pues ya se vio, ¿no? De las personas de COVID persistente, el 20%, el 19% pues se infectaron con Omicron. El 27% con Delta, 15% con Alfa y otros antes de Alfa, de estas variantes, el 33%. Pero claro, esto ya eran personas sin vacunar. Entonces, aún así vacunadas y con Omicron, pues también puede causar COVID persistente. Por lo tanto, no es buena idea vivir y gripalizar una enfermedad que se desconoce primero y luego que puede causar síntomas debilitantes y no se sabe la vulnerabilidad de una persona a padecerlos o no.
Y, por ejemplo, ¿por qué más en mujeres? Y es otra de las grandes cuestiones de esta enfermedad, que no sabemos por qué muy bien, pero hay algunas hipótesis, ¿no? ¿Por qué afecta más a mujeres? No significa que a hombres no, estamos hablando de un 60-70% más en mujeres, y hay predisposiciones genéticas, por ejemplo, ¿no? Las mujeres son más propensas a sufrir autoinmunidad y enfermedades autoinmunes. También el gen de los receptores que se une con el virus en la fase más de inflamación, pues tienen más receptores las mujeres. Los hombres, por ejemplo, tienen una predisposición genética a la fase aguda de la inflamación, a la tormenta de citoquinas y la trombosis, todo esto que ocurre en la fase inicial. Por lo tanto, afecta más la COVID en la fase aguda a hombres y afecta más la COVID persistente a mujeres, ¿no? Y aún se siguen identificando muchas más causas, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, sabemos que la COVID persistente causa inflamación sistémica. Es una inflamación de citoquinas y componentes inflamatorios que va por todo el cuerpo y por todos los órganos, porque el virus tiene receptores en muchos órganos, pero también la inflamación que causa el virus pues va por el torrente sanguíneo, etc. Existen partes del virus que pueden causar inflamación crónica y que hay restos de virus que no eliminamos completamente y que quedan ahí estancados en algunos órganos y no se duplican. Entonces hay bastante controversia con esto. El otro día charlaba en un congreso con una científica que lleva 40 años estudiando coronavirus y ella lo debatía un poco, ¿no? Decía que, bueno, que no se creía muy bien. Se llama Susan Wells, de la Universidad de UCLA en California, y ella no se creía muy bien que realmente estos restos de virus, que aunque no se eliminaran de nuestro cuerpo, puedan causarnos daño. Pero bueno, aunque es lo que ella intentó investigar, ¿no? Pero no hay nada conclusivo hasta ahora. De momento es una hipótesis. Hay factores genéticos que se desconocen, porque una persona sana y atlética y que no tuvo ningún tipo de problemas, ¿por qué sufre COVID persistente? Incluso si pasó la enfermedad leve, pues hay factores genéticos que tienen esas personas que no se han descifrado hasta el momento. La reacción autoinmune, la generación de estos autoanticuerpos que atacan nuestros propios tejidos, es otro problema también es otra diana de tratamientos. Y hay una disfunción de las mitocondrias, ¿sabes? De estos orgánulos que tienen las células que producen el componente energético de las células, pues hay una disfunción en ellas y está asociado también a otro tipo de patologías relacionadas con síntomas persistentes. Entonces ya tenemos algunos puntos por los que partir para aplicar tratamientos. Hay estudios clínicos, ensayos clínicos ahora en casi todos estos puntos y algún componente va a aparecer en los próximos meses que bloquea alguna de estas cadenas. Entonces la investigación ahora está centrada en esto. ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, si tenemos COVID persistente? Primero es un examen sanguíneo principalmente. Entonces tenemos que hacer pruebas de laboratorio de hematología, etcétera, para detectar estas citoquinas, qué nivel de citoquinas inflamatorias tenemos en nuestras sangres si tenemos esta inflamación crónica, y es una manera de detectarlo. También se puede medir el dímero D o la ferritina o la vitamina D o la B12 o incluso el cortisol. Son componentes test de diagnóstico que nos pueden hacer en clínicas en los hospitales para diagnosticar si pasamos la enfermedad y tenemos estos marcadores. Puede ser otro indicativo de una confirmación, digamos, que tenemos COVID persistente, aparte de los síntomas, claro. Y esto es lo que comentaba antes, ¿no? Hay una variedad de síntomas y hallazgos clínicos que causan esta persistencia en la sintomatología y los efectos que no se va, que dura más de 4 semanas. ¿Y por qué ocurre? Pues lo que comentaba antes, hay 4 hipótesis bastante claras, que es la autoinmunidad, que es predominante en mujeres,
hay unos cambios, no lo comenté antes, lo comento ahora, hay unos cambios en la flora intestinal, por ejemplo, ¿no? Cambios en la disbiosis de las bacterias después de la inflamación, que pueden estar agravando esta inflamación sistémica y puede ser otra de las razones. Restos de virus, que no sabemos muy bien qué hacen ahí, y hay un daño en los tejidos quedan dañados en general, principalmente a nivel cardíaco, ¿no? Y esto es lo que nos puede arrastrar estos problemas. Y se puede predecir esto, como comentábamos, como comentaba antes, hay ciertos marcadores que nos indican predominancia en algún tipo de pacientes o personas que pasaron la enfermedad o no para desarrollar la COVID persistente. Pero sabemos, por ejemplo, que si medimos los autoanticuerpos después de pasar la COVID, las primeras 4 semanas, y tenemos los autoanticuerpos muy altos, que no son los anticuerpos, son los autoanticuerpos, ¿no? Que atacan el propio organismo, pues es un síntoma de que podemos sufrir COVID persistente. También si se desarrolla, si tenemos diabetes de tipo 2 o si medimos los restos estos virales del SARS-CoV-2 o medimos los niveles del ADN de otro virus, que es el Epstein-Barr virus en sangre, que puede ser un virus que desencadena la reactivación de todo esto. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque, por ejemplo, si tenemos esta predisposición y detectamos estos componentes, por ejemplo, los pueden eliminar, ¿no? Si detectamos estos niveles de ARN del virus en sangre, se podrían aplicar antivirales para prevenir la COVID persistente o otro tipo de tratamientos que pueda bloquear los autoanticuerpos, por ejemplo. Y hay otros indicativos, por ejemplo, que son la pérdida de olfato o gusto. Es curioso esto, ¿no? Hay algunas variantes del virus que están más asociadas a este síntoma. El Omicron, por ejemplo, no. Pero es un indicativo, quizás, es un indicativo de sufrir COVID persistente a nivel neurológico más importante incluso que haber pasado la enfermedad grave. Es decir, si pasaron la enfermedad con síntomas moderados y tuvieron pérdida de olfato persistente durante 4 semanas por lo menos, hay más probabilidad de tener problemas neurológicos meses después. En teoría, ¿no? Este es un cálculo de probabilidades, tampoco es una causa-consecuencia, es simplemente un riesgo, una probabilidad. Y en la última parte de la charla quería hablar un poco de lo que es un tema que me interesó desde el principio de la pandemia. Obviamente soy neurocientífica, me tendría que interesar, y es cómo el virus puede afectar al cerebro, ¿no? Y cómo puede causar estos daños neurológicos y sobre todo entender esto, cómo son estos mecanismos y cómo tratarlos, que es lo importante, ¿no? Sabemos que la COVID o el COVID causa daños neurológicos y estas manifestaciones pues ocurrían, por ejemplo, en pacientes ingresados, en más de la mitad de ellos, ¿no? Tenían un tipo de problemas neurológicos. Afecta simplemente, bueno, a nivel, uno de los factores de riesgo es la gravedad, obviamente. Gente que estuvo en la UCI tiene más riesgo y más problemas neurológicos a largo plazo, ¿no? No se sabe muy bien los mecanismos del daño neurológico, pero principalmente se sospecha que es la inflamación que causa el virus, que es lo que causa todos estos síntomas, problemas a nivel neurológico, ¿no? Y luego hay otra cosa también que es preocupante en cierta medida, ¿no? Dependiendo también de la gravedad, pero los problemas neurodegenerativos que esta inflamación, que esta infección puede causar a largo plazo, ¿no? Con las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, etc. ¿Y cuáles son estos síntomas? Un montón de síntomas que relacionan el COVID y problemas a nivel del sistema central o del cerebro. En los cuadros de azul veis los síntomas o los efectos del virus en la fase aguda, digamos, en las primeras 4 semanas, ¿no? Y hay desde pérdida de gusto, olfato, desde trombosis venosa puede ocurrir, puede causar ictus, puede causar una disatomía, puede causar incluso hipotiroidismo, que está relacionado con problemas neurológicos, encefalitis, etcétera, de mayor o menor gravedad, pérdidas de memoria, insomnio, etcétera.
Y en rojo, los cuadros en rojo se ven aquí que pueden causar problemas a largo plazo, ¿no? de COVID persistente, desde dolor de cabeza constante, desde ansiedad crónica, trastornos de sueño, encefalopatía también, y sobre todo es esto, la confusión y fatiga. Y todos estos problemas neurológicos o bien se arrastran de no haber eliminado, resuelto los problemas en la fase inicial, o pueden ser síntomas que aparecen de nuevo, ¿no? ¿Y por qué esto ocurre? Simplemente cuando nos infectamos, sabéis que es un virus, obviamente, que nos infectamos por respirarlo. Respirar y compartir el aire de una persona infectada. El 99% de las infecciones son así. No digo el 99, no digo 100% porque por si acaso, sale un estudio después de 2 años que diga que el virus se transmite por superficies, ¿no? Pero bueno, el 99% es por compartir el mismo aire y principalmente nos entra el virus por el epitelio respiratorio, que entra en contacto con estas células epiteliales que pueden causar inflamación y daño. Y ya estamos hablando de un daño a nivel de inflamación del bulbo olfatorio, que ya es sistema nervioso central, muy, muy cerca del cerebro, ¿no? Y ahí podemos afectar, esta inflamación puede causar inflamación en el cerebro, o puede incluso haber una entrada a través de este epitelio del virus directamente al cerebro, aunque esta es una hipótesis menos clara. También a través del sistema vago, curiosamente, del nervio vago, ¿no? Curiosamente se vio que en el 66% de la gente que se infectó con COVID y tuvo cierta gravedad, pues tenían problemas y daños en el nervio vago, ¿no? Y el nervio vago es un conector de todos los órganos con el cerebro. Entonces, si hay un problema a nivel respiratorio, hay daño en el nervio vago, el nervio vago que conecta el pulmón con el cerebro, y ahí ya se desarrolla esta comunicación, ¿no? Ya se están comunicando lo que es todos los órganos con el cerebro a través del nervio vago, ¿no? Y bien, también luego más hipótesis, ¿no? Desde, por ejemplo, la actividad inmune después de la infección, pues que puede atravesar la barrera hematoencefálica, esta inflamación, o a través del líquido cefalorraquídeo, y esta invasión viral puede causar esto, una rotura de la membrana que protege nuestro cerebro del sistema sanguíneo, digamos, y el virus puede liberarse y afectar a las células del parénquima, digamos, dentro del cerebro, que son las células, las neuronas, las células gliales, etc. Y estas neuronas pues producen la inflamación. Y esta inflamación lo que nos causa los problemas inflamatorios, ¿no? Los problemas neurológicos, básicamente. Entonces, resumiendo, hay estas vías, ¿no? La vía a través del sistema circulatorio, a través del bulbo olfatorio, directamente por las vías nasales, por la vía del sistema linfático del líquido cefalorraquídeo, o a través del nervio vago. Hay 4 vías que pueden ser o todas al mismo tiempo, 1 o 2, dependiendo, ¿no? Que pueden ser las vías de entrada del virus en el cerebro. Entonces, lo que sí que se ha visto es que estos síntomas, la mayoría de los pacientes que tuvieron una enfermedad más o menos que requiere hospitalización, tuvieron un tipo de problema, por lo tanto se sabe que el 60% más o menos pues tienen gran probabilidad o desarrollarán problemas neurológicos, ¿no? Y también esta vía inmune o estas vías de conexión del cerebro con el resto del cuerpo también pueden interactuar con los intestinos, curiosamente. Y esto lo explico más adelante, un poquito más, y ya veréis la conexión, ¿no? Esta niebla mental, que es lo que se denomina estos lapsus o estos problemas de memoria, es causada por la inflamación del virus en el cerebro, y afectó a los enfermos hospitalizados, estos pacientes, a 1 de cada 8, ¿no? A 8 de cada 10, perdón, al 81% de ellos, ¿no? Y tenían estos cuadros clínicos, como comenté antes, y una de las causas principales y uno de los síntomas previos que indicaban esto
y es porque habían perdido el gusto, el olfato en la fase inicial, ¿no? Y esto hay varias publicaciones, pero hay unos tipos de proteínas que son las causantes de esta inflamación y de este deterioro del epitelio respiratorio y a ese nivel, que tampoco voy a explicar ahora, que no es bastante confuso, pero más o menos para tener una idea. También a nivel de infartos cerebrales. Curiosamente, los primeros en el año 2020, cuando la gente no tenía ningún tipo de protección, no estaba vacunada contra la COVID y luego enfermaban gravemente, muchos de estos pacientes en el hospital desarrollaban trombos, ¿no? O estas enfermedades cerebrovasculares, accidentes, hemorragias cerebrales, etcétera, etcétera. Y un porcentaje bastante alto, ¿no? El 3%, ¿no? Y esto es lo que se encontró en estos pacientes dentro del cerebro, y este es una hemorragia cerebral, ¿no? que ocurrió a causa de la COVID grave, estoy hablando. El riesgo de desarrollar esto, pues en estos pacientes era casi 8 veces mayor si habían padecido la COVID grave que no, en otros estudios que aparecieron a posteriori. Y también se vieron incluso casos de encefalitis, que es esta inflamación del cerebro, que es bastante grave y con muy pocos tratamientos y afecta normalmente a gente joven. Este es el cerebro de una paciente de 57 años, que a raíz de la COVID pues sufrió esta enfermedad. Afortunadamente es muy, muy, muy rara, pero puede pasar, ¿no? Como el síndrome de Guillain-Barré, otra de las cosas que pueden ocurrir. Y luego tenemos las enfermedades neurodegenerativas, que esto es a corto plazo, no es fácil de decir, obviamente no se ven, pero sí que puede ser algo que puede ocurrir a largo plazo. Y luego ya tenemos los trastornos de conciencia, etcétera, ¿no? Como el delirio, la psicosis, que son rarísimos, pero sí que dependiendo de la gravedad de la COVID también podrían ocurrir. Esto se demostró, y estas publicaciones son del año 2020, y el primer trabajo, ¿no? que se vio de fotografías de cerebros de pacientes del laboratorio de la profesora Kido Iwasaki, que hizo muchísima investigación de neurocovid, está en la Universidad de Yale. Pues ya lo describió ella, ¿no? Estos son el tejido de post-mortem de cerebros de personas que habían fallecido de COVID, y se encontró el virus dentro de las neuronas, ¿no? Y se encontró el virus en las células epiteliales dentro del cerebro. Y se encontró igualmente, ¿no? estas proteínas que marcan los restos virales que causaban esta inflamación cerebral. ¿Y esto qué relación tiene con neurodegeneración y qué relación tiene con Alzheimer o con enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser Parkinson o esclerosis múltiple, etcétera? Pues bien, esta inflamación crónica sabemos desde hace mucho, y mi laboratorio está estudiando esto también con las contusiones cerebrales y en relación con el Alzheimer, pues causa inflamación. Esta inflamación puede romper los precursores amiloides que si se activan y se rompen pueden formar estas placas amiloides que son las causantes del Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Igual que la taupatología y todas estas proteínas de que están asociadas a esta inflamación. Ya se vio que los pacientes hospitalizados agravaban su enfermedad, ¿no? Los pacientes con Alzheimer que sufrieron COVID, una vez si se recuperaban y bien saliendo del hospital, pues encontraban un deterioro cognitivo bastante acelerado después de pasar la COVID. Pero incluso personas que no tenían Alzheimer y personas jóvenes, estoy hablando de personas jóvenes menos de 60 años, muy jóvenes para desarrollar Alzheimer y que fallecieron de COVID, encontraron en su cerebro estas placas, estos depósitos de amiloide. Entonces, ¿qué significa esto? Que esta persona, si no hubiese fallecido con el tiempo, probablemente se desarrollaría Alzheimer en tiempos más tempranos, ¿no? En un margen de 5 o 10 años, ¿no? Es decir, esta persona de 58, pues a los 68, pues probablemente desarrollaría Alzheimer. Y esto se agravó muchísimo
la enfermedad. Entonces, esto es algo que está alertando un poco ahora a la Sociedad Americana de Inflamación de Alzheimer, porque, bien, es necesario que los pacientes que pasan la enfermedad grave reciban un diagnóstico de Alzheimer, ¿no? Y si se detectan estas placas, estos depósitos de amiloide, sería bueno hacer un tratamiento temprano antes de que puedan desarrollarse las placas y ya no hay tratamiento para la fase avanzada de Alzheimer. Y hay otro estudio que quería comentar, es un poco espectacular porque bueno, salió mucho en los medios y es un poco confuso también, pero intentaré resumirlo un poco. Se encontró en Inglaterra, se hicieron hace 4 años escáneres, resonancias magnéticas en el cerebro de 400 personas, ¿no? Por distintos estudios, etc. Y hay un biobanco, se llama, de cerebro, de imágenes, estas personas están vivas, de sus cerebros, ¿no? Y tenemos todos los datos en cuanto a tamaño de las áreas del cerebro, etcétera, etcétera. Bien, de estas personas, de estas 400 personas, hay un porcentaje que se infectaron de la COVID, incluso sin mucha gravedad, ¿no? Y luego se realizó otro estudio de resonancia magnética en estos cerebros y se encontraron cambios, ¿no? en las personas que pasaron la COVID y en las personas que no. ¿Qué tipo de cambios? Pues una reducción de la materia gris, por ejemplo, también materia blanca. Algunas áreas del cerebro disminuyeron en tamaño, ¿no? y etcétera. Pero curiosamente las personas que tuvieron estos cambios por haber pasado en el grupo de las personas que habían superado la COVID no tenían un tipo de problema cognitivo. Es decir, las pruebas neuropsicológicas estaban bien y no aparentemente están bien, ¿no? Pero tenían estos cambios estructurales. ¿Qué significancia clínica tiene esto? A corto plazo, nada, ¿no? Aparentemente están bien, no pasa nada, simplemente hay estas diferencias. Pero bien, no sabemos qué repercusiones clínicas puede tener a largo plazo, ¿no? Eso es algo que tenemos que seguir investigando y analizando con el tiempo, pero bueno, esperemos que nada, que se resuelva, ¿no? Hay mucha gente que tiene disminuciones en estas áreas cerebrales y bueno, no significa nada a nivel clínico, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un poco alarmista los estudios, pero puede que no pase nada. Y finalmente quería hablar un poco del trabajo en mi laboratorio, que es la conexión con el cerebro y otro órgano afectado, que es los intestinos y el sistema gastrointestinal, y qué repercusión puede tener esto a nivel neurológico también, ¿no? Sabemos que el virus se detectó en los 60% en los intestinos, en el 60% de las personas, es decir, no solo se queda en el tracto respiratorio, puede ir al estómago y los intestinos, y se detectaron incluso restos de virus meses después de pasar la enfermedad. Y hay una conexión muy directa entre los intestinos y la flora bacteriana, por ejemplo, con la infección, ¿no? y con los distintos estadios de la infección. Por lo tanto, podemos utilizar este tipo de análisis a nivel microbiano de la flora bacteriana para determinar la severidad de la COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo detectamos? Pues mirando qué tipo de bacterias tenemos. Hay un tipo de bacterias que están más asociadas a una flora intestinal sana y que se encontraron en las personas que pasaban la enfermedad leve, ¿no? Pero personas que tenían otro tipo de bacterias desarrollaron la enfermedad más grave, ¿no? Incluso fallecieron de COVID. Por lo tanto, este tipo de bacterias son las bacterias dañinas que se podrían tratar a nivel terapéutico y reducir en distintos niveles la composición para evitar la severidad o para ayudar a los pacientes a recuperarse antes. Esa es la hipótesis. Hay muchos trabajos que ya, no solo en mi laboratorio, a nivel internacional, que están estudiando esto, que detectaron un cambio de la flora intestinal relacionado con la severidad de la enfermedad. Y bien, sabemos también que hay distintas especies en particular que están más asociadas con la severidad, ¿no? Y esto es muy significativo si pensamos, si hay, por ejemplo, la Beilotenea, que es esta especie de bacteria que es está asociada con
con inflamación, si la eliminamos o la cambiamos por otro tipo de bacteria, podríamos reducir los síntomas en la fase inicial, pero también a nivel crónico, ¿no? Y este es el estudio que demostró esto, ¿no? A nivel de COVID persistente, cómo se podría mejorar los síntomas tratando la flora bacteriana. No solo un COVID persistente, también se encontraron estas mismas bacterias, esta asociación con otras enfermedades similares como la encefalomielitis miálgica o el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Pues tenemos un grupo de pacientes e intentamos modificar esta flora bacteriana usando un tratamiento con taninos. Taninos es un extracto del castaño y del quebracho que tiene una capacidad antioxidante y antiinflamatoria y que se ha visto que en otros tipos de enfermedades. Sí, queda poco tiempo, ¿verdad? ¿Me estáis avisando? Escucho un ruido, una señal. Estoy terminando, me quedan muy pocas diapositivas ya. Pues lo que encontramos es que había las personas que fueron tratadas con estos taninos para modificar la flora intestinal disminuyeron dos de las proteínas inflamatorias más importantes, la TNF-alfa y la MIP-1-alfa, que es otro tipo de proteína inflamatoria. Para hacer esto también miramos qué tipo de composición tenía la flora en cuanto a qué tipo de bacterias estamos identificando en estos pacientes. Y esto fue un trabajo hecho por Sirena Soriano, que es una investigadora de Valencia también, que está trabajando aquí en Houston en mi laboratorio, y otras, María y Kristen, que son estudiantes de doctorado, que hicieron el análisis bioinformático. Y bien, utilizamos este sistema que es un poco complicado. Si tenéis dudas al respecto también lo puedo explicar. Es un análisis bioinformático para identificar este tipo de bacterias. Y queríamos saber básicamente si había una relación entre la microbiota intestinal y la gravedad, y si había una relación entre el tratamiento y no tratamiento, ¿no? En distintos tipos de severidad y distintos tipos de pacientes. Tenemos alrededor de 300 pacientes que estaban participando en este estudio y encontramos que hay una relación con la severidad 2 semanas después de la infección y también con un tipo de bacterias específicas, ¿no? Hay tipos de especies de bacterias, Geminger formilis y el Falinbacterium praniz. Es un reto para mí leer este latín, pero bueno, estas dos bacterias eran como nuestros, digamos, bacterias diana, que modificándolas podríamos reducir la gravedad. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora actualmente, pero las identificamos y cómo cambiaban a medida que transcurrían las semanas y cómo cambiaban con el tratamiento también, ¿no? Y el tratamiento con los taninos no demostró un cambio muy significativo en la diversidad microbiana, ¿no? Por lo tanto, solamente a nivel de inflamación, pero no diversidad. Resumiendo, sabemos que el 80% de los pacientes tienen deficiencias en vitamina D, por ejemplo, que se produce principalmente por la flora microbiana, y hay que reforzar todo el sistema inmune, modulando la dieta y estos probióticos con Bifidobacterium o Lactobacillus, que podemos encontrar mismo en yogures o en el kéfir, ¿no? Y hay que tener suplementos a nivel mejor natural de vitaminas A, B, A, D, C o E o ácidos grasos que siempre benefician a la flora intestinal y aumentan la diversidad bacteriana que se encontró claramente, ¿no? que es muy influente. Una pregunta que seguramente que va a salir y me hace mucho es que si esta COVID persistente es solo de la COVID o es de otros tipos de virus, ¿no? que padecemos. Ahora hablamos de COVID persistente por el SARS-CoV-2, pero también hubo COVID persistente con el SARS previo, con el otro coronavirus. También hay síntomas persistentes en el ébola, en la polio o en la enfermedad de Lyme, o bien el reumatismo inflamatorio, que es otra enfermedad causada por un virus que también causa síntomas persistentes, y otro tipo de virus que también causa, ¿no? O bacterias también, ¿no? Incluso el virus de la gripe puede causar gripe persistente, pero se habla poco porque bien, tenemos
cierta inmunidad y normalmente la gente no sufre estos síntomas, pero son reales, ¿no? Y no solo se aplica a la COVID. ¿Cómo vamos y cuándo terminará esto? ¿Qué tenemos de indicios de los dos otros coronavirus, el del 2003 y el del 2012? Pues sabemos que a largo plazo estos virus también causaron enfermedad persistente, ¿no? Casi todas las personas se recuperaron a los 6 meses, pero un tercio sufría trastorno de estrés postraumático más de 6 meses, ¿no? Es decir, los problemas neurológicos a largo plazo fueron los más preocupantes y también asociados a otro tipo de problemas persistentes, ¿no? Estos dos, los coronavirus previos, ¿no? Y un poquito más allá, ¿qué pasa de aquí a 4 años? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos obviamente, pero miramos qué pasó con el otro coronavirus, con el SARS-1, y encontrábamos que la mayoría de los síntomas y la mayoría de los pacientes mejoraban, ¿no? Durante el primer año, pero a partir de 2 a 4 años muchos de ellos presentaban problemas neuropsiquiátricos, no se habían recuperado de muchos de estos síntomas. Hay una morbilidad a nivel neuropsiquiátrico y por lo tanto es importante, ¿no? Pensar ahora que es importante hacer un abordaje multidisciplinar de estos síntomas a nivel neurológico. ¿Y cómo lo hacemos y qué tratamientos? Un tratamiento específico para COVID persistente no existe. Existe un montón de síntomas que se pueden recuperar mejor y antes con rehabilitación, y luego hay tratamientos específicos para cada sintomatología, obviamente. Y esto más o menos lo que acabo de comentar, la gravedad y la duración de los síntomas. Como conclusión, decir que depende mucho individual de cada persona, y hay que analizar qué tipo de predisposición pueden tener. Hay que hacer un programa de recuperación post-COVID en todos los hospitales, lo deberían de tener, ¿no? Hay que hacer más medicina personalizada para estos pacientes. Pensar que los porcentajes de COVID persistentes, si estamos hablando que solo afectaría a un 10% de las personas que pueden presentar algún tipo de síntoma después, de las personas que pasaron la COVID, digamos, moderada o grave, esto estamos hablando de 130 millones de casos, que es algo espeluznante, ¿no? Es demasiado, ¿no? Entonces hay que hacer un seguimiento y se necesita investigar mucho más de esto, ¿no? ¿Qué preguntas hay que responder? El espectro de síntomas que tenemos que analizar, cuántas personas se van a ver afectadas, cuáles son las causas, cuáles son las vulnerabilidades, cómo puede aumentar el riesgo, por ejemplo, a desarrollar otro tipo de problemas como problemas cardiovasculares. A nivel de bacterias intestinales pueden ser un tipo de tratamiento también, ¿no? Como restaurando esta flora intestinal nos podemos recuperar mejor, y como manipulando esta flora de la microbiota. Y en general hay muchísimas preguntas por hacer. Estudiar esto va a ayudar también a otro tipo de pacientes que sufren durante años fatiga crónica o fibromialgia, ¿no? Y que no tienen una cura y que han sido mal diagnosticados y maltratados durante todas estas décadas, ¿no? Que ahora esta investigación les va a ayudar a ellos también. Y también es importante decir que eso, para que salgan resultados y para que salgan tratamientos hay que investigar. Y en los Institutos Nacionales de Salud, donde colaboro y reviso estas propuestas para financiar estos proyectos, pues están dedicando muchísimos billones ya, ¿no? Ya van 1,5 billones de dólares para los laboratorios para este tipo de investigaciones, y es lo que hace falta hacer ahora para encontrar un tratamiento en 2 o 3 años, ¿no? Cuando la gente realmente lo necesite más. Y bien, la evaluación y las intervenciones rápidas son fundamentales para detener la progresión de los síntomas y la gravedad. Por lo tanto, otra vez, ¿no? Es importante, si alguien tiene estos tipos de sintomatología, pues hacer un diagnóstico apropiado y un tratamiento con lo que hay ahora, ¿no? E investigar nuevos tratamientos también, y para tener todo
empaquetado en un conjunto de multisistémico a nivel clínico, ¿no? Tiene que haber muchas disciplinas trabajando en conjunto en esto. Y ya está, lo siento si me alargué un poquito más del tiempo, pero tenemos unos minutos más para preguntas si tenéis y encantada de responder. Gracias. Gracias, Sonia. Estoy intentando conectar la cámara, que no sé qué me pasa, y Ana, la directora, también la veo por ahí. Vamos a las preguntas. No sé si Olaya tiene preguntas por ahí. Sí, tiene aquí unas preguntas de un alumno. Son, creo que 3 preguntas, ¿vale, Sonia? Una pone los datos de sintomatología persistente, ¿a qué variantes de la COVID se refieren? Sí, puse una diapositiva con lo poco que se sabe ahora, ¿no? Pero es el último estudio que, al menos que encontré publicado, en cuanto a variantes. Normalmente con las variantes que aparecieron al principio, al inicio de la pandemia, que era cuando no estábamos vacunados, que era antes de la alfa, ¿no? Pues estas causaron como un 30-35% de los casos de COVID persistente que tenemos actualmente, pero todas las variantes causaron COVID persistente, incluso las personas vacunadas y que se infectaron con Omicron, también Omicron, en este estudio el 19% de los casos presentaban COVID persistente, perdón, de toda la COVID persistente, el 19% de los casos eran porque se habían infectado con Omicron. Es decir, toda esta hipótesis de que Omicron era muy ligero y no pasaba nada, bueno, puede que en la fase aguda, pero el COVID persistente también se ve afectada igual. Seguimos con otra pregunta que tenemos aquí. Es el 2,7% de la población británica con COVID persistente, ¿se refiere a población general o a población contagiada? Era una de las ponencias, creo que una de las... no, bueno, claro, para tener COVID persistente tienes que estar contagiado, haberte habido contagiado, claro. Es de toda la gente que se infectó con COVID, el 2,7 pues sufrían COVID persistente. Y bueno, y esto puede que un 2,7 no parece mucho, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de 1,7 millones de personas que tienen síntomas debilitantes y que tienen problemas y que tienen que ser tratados, pues claro, es mucho, ¿no? Entonces, en cuanto a porcentaje, parece que no es muy alarmista. Bueno, de todos los que se contagiaron, solo un 2,7, pero en cuanto a número, estamos hablando de más de 1 millón de personas, casi 2 millones de personas que necesitan respuestas y tratamientos, entonces es bastante considerable. Y esto en Inglaterra. Y como tenemos la misma enfermedad en todo el mundo, pues ya sería más estratosférico, ¿no? Pero bueno, esperemos que mi punto de vista más optimista es que muchos de estos síntomas, con o sin tratamiento, van desapareciendo, ¿no? Y a medida que transcurren los meses. El problema lo va a tener la gente que no le desaparecen los síntomas después de un año. Eso es lo más preocupante. Vale, otra de las preguntas es, ¿la sintomatología persistente se presenta desde el inicio del contagio o una vez superadas la enfermedad? ¿Cómo? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdona, ¿la sintomatología persistente se presenta desde el inicio del contagio o una vez superada la enfermedad? Sí, hay distintas definiciones y bueno, puedes tener COVID persistente a las 2 semanas, pero no lo sabes porque te dicen que es COVID aguda, ¿no, es fase inicial del COVID. Y bien, la definición es que si dura más de un mes. Si te infectaste y después de un mes sigues con algún síntoma, pues es que tienes COVID persistente. Y luego ya si sigues con los síntomas 8 meses después, definitivamente, ¿no? Pero es el concepto, la definición es más de un mes. Fíjate, para nuestro estudio, por ejemplo, cuando hicimos nuestro estudio en el 2020, los artículos publicados estaban haciendo la definición de COVID persistente después de 2 semanas. Es decir, que normalmente la definición de COVID en la fase aguda es 2 semanas. Te infectas, en 2 semanas puedes tener síntomas y luego ya estás. Perfecto, ¿no? Pero si después de 2 semanas continúas, eso ya antes lo consideraban
COVID persistente. Ahora estamos hablando de un mes, ¿no? Después de un mes, incluso la OMS dice 2 meses y la otra organización dice 3 meses, pero bien. Yo creo que si con 2 meses sigues teniendo síntomas, eso ya es COVID persistente. Aquí en el chat se están animando a hacer bastantes preguntas, nos quedan unas cuantas, ¿vale? ¿Hay datos estadísticos sobre pacientes inmunodeprimidos? Hay datos, dependiendo qué tipo de preguntas, pero hay datos en cuanto a vacunación y COVID persistente. Por ejemplo, son todos los porcentajes, es decir, la vacuna protege menos a la de COVID persistente a las personas que son inmunodeprimidas. Es decir, los síntomas se agravan, los síntomas persistentes en las personas inmunodeprimidas. Sí, obviamente todos los porcentajes en todos los niveles va a peor. Pero que bien, no significa si está inmunodeprimido que vaya a desarrollar COVID persistente. Los indicadores de COVID persistente que tenían mayor riesgo era la diabetes de tipo 2 y la obesidad, por ejemplo, o la edad o otro tipo de factores, ¿no? Pero no precisamente ser inmunodeprimidos. Otra de las preguntas. Conozco varias personas jóvenes que arrastran problemas con el olfato de varios meses tras padecer COVID. ¿Esto se puede considerar un indicio de poder sufrir problemas neurológicos a largo plazo? Sí, curiosamente no es lo que comenté en una de las diapositivas, que incluso lo ponen como un riesgo de sufrir COVID persistente mayor que haber pasado la enfermedad grave, de COVID persistente neurológica. Es un riesgo, ¿no? No significa. Es eso, hay una probabilidad, incluso, bueno, dependiendo de los estudios, este rango de probabilidad es mayor o menor, ¿no? Pero sí que lo asocian en la pérdida de olfato y de gusto a un mayor riesgo luego de sufrir problemas neurológicos persistentes. Otra de las preguntas es, ¿a partir de cuánto tiempo transcurrido pueden obtenerse datos más precisos sobre el log COVID? Yo creo que hay ya estudios de 2 años, es decir, hay estudios de pacientes que llevan sufriendo el COVID 2 años, ¿no? Y a medida que, bueno, pues a medida que transcurre el tiempo saldrá más estudios, ¿no? Se necesitan unos meses de análisis y de interpretación de los datos y antes de publicarlos, por lo tanto, pero bueno, con las impresiones estas en preimpresiones de los trabajos solo podemos saber el momento que se manda el trabajo, ¿no? Y bien, no sé, creo que lo que hay más ahora es estudios a plazo de 6 meses, que es cuando hay más COVID persistente, y luego ya a partir de los 6 meses se van reduciendo y a partir de un año mucho menos y así progresivamente, ¿no? Otra de las siguientes preguntas, la voy a reinterpretar porque la verdad es que no la pillo muy bien. ¿La tormenta de citoquinas desencadena más en el hombre? Sí, exacto. Esa es la idea que decía al principio, ¿no? De la COVID en la fase aguda, cuando se requiere hospitalización y todo esto, había afectado más a hombres que mujeres, ¿no? Entonces, la fase inicial de COVID, la aguda, en las primeras semanas, sí hay una predisposición genética de los hombres a tener más esta tormenta de citoquinas que en las mujeres, ¿no? Y en las mujeres hay más predisposición genética a la autoinmunidad, que está asociada con una de las causas de COVID persistente. Vale, yo creo que no tengo nada más aquí en ninguna de las preguntas que tienen los alumnos. Lo que sí te quiero transmitir es lo que estaban diciendo los alumnos en el chat. Muchísimas gracias por las respuestas que estás dando, por la ponencia y sobre todo uno que lo voy a suscribir es ponencia extraordinaria. Ha sido un placer. Vale. Gracias. Perdón porque me extendí un poco de más. No sé si hice un poco pesada, pero es el problema. Cuando no sabes muy bien la audiencia, no sabes muy bien qué es lo que más les va a interesar o no. Por lo tanto, quería meter un poco de investigación en mi laboratorio y perdón si se hizo muy pesada. Creo que te lo están agradeciendo. Te lo están agradeciendo mucho el que le hayas dado tantos datos y que te hayas extendido porque creo que les está interesando bastante el tema. Te dejo con Fuensanta y con Ana, la directora, ¿vale? Un saludo. Estupendo.
Vale, Sonia. Mira, yo tenía varias, como te decía antes. Una es una adolescente de 16 años con migraña, que la neuróloga le receta inyecciones de anticuerpos monoclonales, a ver si monoclonales o algo así. Pero claro, Monoclonales. vale, pero en España no le vale 600 euros al mes. Y entonces, bueno, claro, se encuentran con este tipo de Claro, ¿sabes? cuestiones. Y bueno, que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando, es que si la ministra de Sanidad da titulares como que no cree muy bien la evidencia de COVID persistente, es el problema cuando las instituciones, independientemente de lo que sea, no le banalizan un tema, no se encuentran en la obligación de dar fondos para ello, ¿no? Entonces, es un poco, por lo tanto, es muy importante las actividades que estáis haciendo, bueno, divulgar o darle a conocer a la gente que es un problema real y que hay gente que sufre esto y más que va a venir, ¿no? por este motivo, no lo que para que a nivel institucional pues se intervengan a nivel de financiación, tanto para la investigación como financiar estos medicamentos y todo ello. Entonces, claro, imagínate aquí también en Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente, porque claro, aquí la sanidad es un poco más complicada si no tienes un seguro médico. Y bien, afortunadamente hay más investigaciones y todo esto y saldrán medicamentos más accesibles o los que hay el gobierno tendrá que ayudar y entiendo perfectamente el problema, pero es eso, es la falta de visibilización también a nivel institucional porque luego uno lo relativizan, dicen que no existe, si no existe no lo tienes que financiar, ¿no? Así es fácil, ¿no? Luego tengo, bueno, a ver, en mi caso yo tuve un paciente con niebla mental y, bueno, claro, seguir los estudios le resulta complicado, evidentemente. Bueno, es un síntoma más y hacemos lo que podemos, pero quiero decir que desde las instituciones educativas también nos encontramos con este tipo de cuestiones que no sabemos cómo darle solución o cómo avance en el programa, ¿no? Claro, y eso fue un problema también que muchos de los estudios de COVID persistente en niños, ¿sabes quién los detectaba? Que algo iba mal, eran los maestros, las maestras en los colegios, porque no se enfocaban en nada, perdían la memoria, estaban como atontados, ¿no? Y curiosamente la COVID persistente en niños es muy propensa a esto, a causar este estado de confusión ¿sabes? Este estado así de pérdidas de memoria y estar cansados, la fatiga. Y no es que sea la fatiga pandémica, ¿no? Es los efectos del virus en la gente, ¿no? Y eso sí, es que hay que estar alerta a todo esto, ¿no? Y para saber marcar una asociación con COVID persistente hay que conocer los síntomas. Y estos eran unos de ellos, sí, exacto. Y luego otra de las preguntas que sí está, mira, hablabas de manipular la microbiota, ¿no? Pero tú, a través de la alimentación. Sí, no, a nivel más, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es a nivel más terapéutico, tenemos estudios con ratones, o ya sería más a nivel clínico con administración específica de la bacteria que tienes en disfunción, digamos, la ausencia de la bacteria que te desapareció. Estos son probióticos dirigidos a reemplazar este grupo de bacterias que te desaparecieron a causa de la enfermedad o el desajuste de metabolitos que tienes en tu organismo a causa de esta disbiosis bacteriana, ¿no? Entonces ya sería a nivel clínico con probióticos, pero bueno, todos los probióticos son beneficiosos como lactobacillus o bifidobacillus o todo esto, todos estos son más, los encuentras en los yogures, ¿no? En la dieta. Y el mejor prebiótico que existe es una alimentación sana. Un prebiótico es la comida buena para las bacterias buenas, digamos, ¿no? Y estos, por ejemplo, los plátanos, el mejor prebiótico que puede haber. La alimentación es muy importante. Para el COVID persistente. Sí, gracias. Y la última, ya por mi parte, mira, lo de vacunarse, COVID, gripe, ¿cómo lo ves? ¿Sabes? Las dos vacunas
al unísono o sistematizado, me da igual. ¿Cómo ves No el hay, tema? no hay ningún tipo de estudios ni nada que indica nada perjudicial, ¿no? Incluso quieren hacer la combinación, ¿no? Quieren hacer una vacuna que sirva para COVID y para gripe al mismo tiempo, con las nanopartículas, con el ARN para el futuro. Hay estudios ahora en marcha sobre eso. Hacer una vacuna para la gripe universal con la de COVID. No hay ningún tipo de problema. Incluso Vale. muchos niños. Y ya nada, yo por mi parte, para dejarle a Ana cerrar, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Cuando vengas por Mariña, que estamos aquí cerquita, por Dios, pasa a visitarnos. Y por nuestra parte, bueno, con el fin de la mascarilla obligatoria, tenemos ahí también un caos y que, bueno, yo digo, tomaremos nuestras propias decisiones. Y que muchas gracias por todo y, bueno, ha sido excepcional. Nada, gracias a ti. Está mucha palabra do café. Vaya. Tenemos testigos ahora, ¿eh? Sí. Muchos. Sí. No, gracias a ti, gracias por la invitación, un placer. Un placer. Ana. Bueno, querida Sonia, quería decirte que agradezco. Oye, Perdonad, que ahí hay perdonad, niños, me porque parece. estoy en casa y se me complica la cosa, me reclamaban por otro lado. Nada, simplemente quería darle las gracias a Sonia por su generosidad y también por su trabajo de divulgación a lo largo de toda la pandemia. Yo la fui siguiendo a través de las redes sociales y la verdad es que sus explicaciones, sus esquemas eran súper clarificadores y bueno, creo que la ciencia tiene que... los científicos tienen que tomar ejemplo y hacerlo en cierto modo lo que está haciendo ella, porque realmente pues está llevando la ciencia a la calle y es algo que, bueno, creo que la transferencia del conocimiento para las universidades, en nuestro caso, es fundamental. Entonces, acercar a personas como Sonia pues a la sociedad creo que es muy, muy necesario. Muchísimas gracias, Sonia. De verdad me declaro desde aquí una admiradora tuya. También te invito a que vengas por Lugo a ver la UNED. Para nosotros será un placer tenerte en Lugo. Y bueno, que de verdad gracias por tu generosidad y por tu trabajo y por compartir con todo el mundo tus conocimientos, que para nosotros han sido de mucha utilidad y nos han tranquilizado mucho a lo largo de todo este tiempo de incertidumbre. No, gracias, Ana, gracias. Sí que me suena verte por las redes sociales muy a menudo. Y sí, gracias a vosotros por confiar en mí y un tema un poco cansino para vuestros estudiantes, porque bueno, ya estamos de COVID hasta la cobota ya. Pero bueno, es eso. Yo creo que también hay que sacar el punto de vista todo esto, que aprendimos muchas cosas, ¿no? Y eso, con el buen aprendizaje de todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y lo que queda por venir, creo que es lo que tenemos que quedarnos dentro de toda esta pesadilla, ¿no? que pasó. Ojalá hasta dentro de 100 años no haya otra pandemia, ¿no? Pero lo que tocó ahora tocó y había que llevarlo, y hay que seguir llevándolo como se pueda. Y nada, gracias a vosotros por la confianza, por confiar en mí para la charla y nada, encantada. Ya tengo 2 cafés, perfecto. Claro que sí, apunta, apunta. Un auténtico lujo. Muchísimas gracias. Solo un momento, quiero a suscribir lo que dijo Ana y decir una cosa que están diciendo en el chat. Si hubiera tenido comunicadores como ella, todos habríamos sido más conscientes y responsables, políticos incluidos. Así que creo que con esto yo quedo todo dicho. Así que, Sonia, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Invitadas a Houston también. Sonia, un placer. Hasta cuando quieras. Adiós. Esa nena que hay por ahí. Vosotros hasta otra ocasión. Un saludo a todos y gracias por estar.